Gracias. Hola, ¿cómo están? Hola Mari, ¿cómo estás? Ahí está arrancando. Bueno, lo Buenas logramos. noches. Así ¿Cómo es. estás? Sí, sí, lo logramos, lo ¿Cómo logramos. ¿Está? andan? ¿Eh? Hola Delphi, voy viendo ahí gente que se suma. Cambié el café por yo no tomo más copas de vino, pero tengo un vaso de whisky de vino Ah, bueno. porque el día lo amerita. Sí, sí, yo estoy con el mate, pero en un ratito Está ya muy bien. me voy a tomar mi copa de vino porque necesitamos relajarnos y bueno, la idea de este vivo es que sea un espacio relajado, de charlar de un montón de cosas que nos encantan con Sofi, que nos copan y que dijimos, bueno, esto también es para divertirnos nosotras, esto no es una clase teórica ni nada, por más que somos medias nerdas las dos, medias, con un solo ojo. Pero sí, bueno, nada, compartir un poco sobre lo que está pasando en general, sobre bienestar, eh, siempre desde la evidencia. Bueno, ahora vamos a ampliar un poco más. Yo voy a abrir el documento que creamos las dos para tener acá como apunte. Bueno, ¿querés presentarte, Sofi, primero? Bueno, hola a todos. Mi nombre es Sofía Geyer, soy terapista ocupacional de carrera, pero viste que hoy en día uno dice carrera, pero uno es 1.000.000 de 3.500 cosas al final. Eh, Ay, yo me dediqué, al principio de mi carrera me dediqué mucho al principio a trabajar con personas con autismo en el ámbito de neurorehabilitación, pero hace varios años tuve una pequeña crisis en donde dije, ¿cómo hacemos para en este ámbito, en vez de trabajar desde la enfermedad, justamente fomentamos lo positivo? Y ahí empecé todo un camino en el que ahora terminé de venida en todo en especialista de innovación y creatividad. Actualmente soy directora de consultoría en la consultora Olivia, que hacemos transformación organizacional. Así ujú. que en esos recorridos, juntando justamente un montón de conocimientos en comunes, que tuve la gran suerte de conocer a la genia de Cintia. Nos tuvimos las dos la suerte. Espera un segundo. Aguantame un segundo que cierro la puerta que me dejaron abierta. No hay ningún problema. Es probable que entre mi hijo de 2 años también, porque ahora también vamos a después hablar Estás. del tema de hábitos. Sí. Mm. Bueno, bueno, me presento, pero ya las personas que siguen Bridge ya me conocen. Soy Cintia González Oviedo, soy la fundadora de Bridge Gap, soy psicóloga de formación de base, pero soy un montón de cosas y esto me trae como uno de los primeros temas que solemos hablar con Sofía, que es la mirada de los profesionales de la salud en lo que es más América Latina, porque esto no pasa en otros lados, como la mirada de que vos vas a trabajar en clínica solamente y que vas a trabajar solamente con psicopatología, ¿no? Como que no es el área del bienestar, no es un área de psicólogos, sino está muy ahora difundido el tema de los coaches, porque no está asociado, incluso cuando yo me recibí, me pasaba de que no me veía en la clínica trabajando, no me sentía identificada, me veía más trabajando en recursos humanos o no, en empresas, y fue todo un cambio que ahora está como súper asentado, pero no era así hace unos años. Y de hecho yo soy como una psicóloga muy, muy atípica, porque bueno, trabajé en marketing, ni bien terminé de recibirme, empecé a trabajar en marketing, trabajé muchos años, trabajé en comercio exterior, trabajé en áreas de responsabilidad social, en eventos, nada que ver, terminé siendo gerente de marketing, trabajé en producto, en relaciones públicas, nada que ver. Después hice mi paso por la clínica, se ve una luz rara, sí, es que es, a ver ahí. Después sí hice un paso por la clínica, donde me focalicé mucho en terapias cognitivas y sistémicas, que fue en el Centro Privado de Psicoterapias. Y después trabajé en violencia de género en Lanús,
que ahí empecé como a meterme en temas de género, y bueno, y finalmente empecé con, con el proyecto de Bridge the Gap. Así que bueno, aquí estamos. Aquí Yo con el estamos. mate y vos con tu... Y además creo que está bueno, hablando del tema de un poco los recorridos, para empezar a hablar justamente de bienestar, se cree que hay una disociación muy fuerte, como decíamos, y es yo me acuerdo perfecto en el momento de mi carrera que yo atendía 35 pacientes por semana, la mitad de ellos con una discapacidad severa, y que me acuerdo que me volaba la cabeza el hecho de cómo puede ser que estamos gastando todo este tiempo para pacientes que llegan tarde a los tratamientos y nadie, desde ningún lado estamos haciendo nada para promover, no solamente para prevenir que las enfermedades aparezcan, sino para también promover lo que en cierta manera protege, porque podemos hablar del rol como de las funciones protectoras, que aparezcan estas cosas. Tengo que saludar a Guada que está ahí con una manito. Pero hablando justamente de esa parte, como que se cree que hay como una especie de, acá sí podemos empezar a hablar, como Sí, que esto de ya se me bienestar es ocurrieron un como, montón de cosas para decir. como, es muy loco, como decís, uno para estar bien, pues vamos a empezar a hablar de bienestar, que empieza con la palabra de estar bien, tiene que haber una ausencia como si fuera de lo negativo. Tiene que haber una ausencia como de enfermedad, tiene que haber una ausencia de patología, ausencia hasta de contextos negativos. Ujú. Es como bastante loco, porque entonces ahí sí que hablamos de la felicidad como este estado ideal de la persona a la que terminamos atándola a un montón de, como de situaciones. Entonces, claro, yo voy a ser feliz cuando tenga este trabajo, cuando consiga el novio, cuando me separe, cuando logre el hijo, cuando mi hijo se vaya de mi casa. Es muy, muy Y loco. la, Y y la también lo que nos gran, y transmiten. la gran realidad cuando llegás a alcanzar, o te casás, o tenés un hijo, o conseguiste el trabajo, y el bienestar tan esperado no llega. Estaba pensando mientras hablaba de que un poco creo que algo que nos unió, en esto de que nos conocimos un poco por Twitter, después pasamos al WhatsApp, que yo digo es el living, pasar al living es pasar al WhatsApp, y empezamos con nuestros audios de muchos minutos y decir sí, sí, como coincidir la mirada de las cosas. En primer lugar, esto de ser un poco disruptivas, es decir, bueno, yo no soy la psicóloga tradicional, vos no sos la TO tradicional, y siempre fuimos como muy disruptivas sin saberlo en los distintos pasos, en los distintos momentos o distintas organizaciones que pasamos. Yo era gerente de marketing muy extraña también, porque yo era una gerente de marketing psicóloga, que hablaba del comportamiento de las personas y de los consumidores, y estudiaba sobre ciencia del comportamiento en 2002. Y era Sí. como, ¿de qué me hablas, no? Eso por un lado, y por otro lado, cuando empecé a estudiar psicología positiva, que es una de las cosas que queremos hablar, también es algo bastante disruptivo en la mirada de la psicología tradicional, por lo menos argentina, porque la psicología positiva, las psicologías desde donde hablamos con Sofía, tienen que basarse en la evidencia. Es decir, a pesar de que el nombre es psicología positiva, no tiene que ver con, bueno, New Age, espiritualidad o ser positivos, como una actitud, como ponerle actitud positiva a la vida, tipo cartel de Facebook, digo yo, sino que tiene que ver con una psicología basada en la evidencia, basada en datos, basada en estudios que se han hecho, comprobados, con metodologías representativas, con muestreos, para poder sacar conclusiones basadas en la evidencia y también sobre las respuestas del comportamiento de las personas, no solo desde el lenguaje, que es una mirada más psicoanalítica, o desde lo vincular, sino también lo que le pasa al cuerpo, es decir, las respuestas de nuestro sistema respiratorio, de nuestro sistema inmunológico. Y acá, y ahora ya les cedo la palabra a Sofi, una cosa muy interesante es que la psicología positiva, o sea, la psicología en general siempre habló de la salud en sentido amplio, es decir, la salud no solo como ausencia de enfermedad. Pero a partir de la Segunda Guerra Mundial, la psicología mundial sí por el incremento de cuadros psicopatológicos, de estrés postraumáticos y demás, se focalizó mucho en las patologías de las personas. Pero, por suerte, bueno, uno de los fundadores de la psicología positiva, que es Martin Seligman, empezó a hablar de un concepto que se llama indefensión aprendida, y empezó a hablar de que la salud o el bienestar no es ausencia de enfermedad. O sea, sentirnos felices no es ausencia de problemas, no es ausencia de algo, sino que tiene que haber un plus. Y lo bueno, que va a ser como la conclusión de hoy, lo bueno es que ese plus lo podemos generar forzadamente, nos podemos generar bienestar
así como cuando tenemos insomnio, tenemos que hacer algunos hábitos para generarnos como esa condición de sueño, también hay cosas que podemos hacer para sentirnos mejor. Y sobre todo hoy, en el contexto actual en el que estamos, donde no nos sentimos bien, donde hay mucha variabilidad emocional, incluso durante el mismo día, y tenemos que generarnos bienestar porque si no, se hace mucho más difícil. Para empezar a hablar, yo creo, de bienestar, hay un ejemplo que una vez, me acuerdo, me dieron en un curso que me pareció fantástico. Yo me acuerdo que estaba muy traumada cuando trabajaba con pacientes. Yo les cuento, cuando, imagínense, ustedes son padres, vienen con un hijo, su hijo tiene 6 años, ustedes tienen todo el miedo del planeta porque sus hijos lo están evaluando y de repente esos terapeutas que lo evalúan te caen con un informe así de 6 hojas que lo único que hacen es citar todas las debilidades de tu hijo. Esto no lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer, retraso, retraso, retraso. Yo me acuerdo que me volaba la cabeza que tenía una profesora que nos decía, bueno, traten de poner un par de fortalezas del chico, por ejemplo, del paciente, chico, adolescente, adulto. Y me acuerdo que decíamos, ¿cómo? ¿Qué tipo? ¿La fortaleza que es algo que yo invento? Ay, sí, y me acuerdo siempre poníamos, es un chico muy dulce, como debe haber más cosas. Y cuando caí en la psicología positiva, lo que me copó y me volvió la cabeza es que era este ejemplo. Imagínense que todos nosotros somos superhéroes. Y todos nosotros tenemos la gran habilidad de transformar un montón de cosas que pasan en la humanidad. Pero tenemos como dos formas. Imagínense que son como las dos capas de superhéroe. Las dos capas nos van a ayudar a mejorar la humanidad. Pero una capa cuando te la pones, que le decimos puede ser la capa roja, es la que hacemos para resolver problemas. ¿Qué hacemos cuando nos ponemos la capa roja? Lo que identificamos es todo lo que hay mal en el planeta y usamos todas nuestras habilidades para reducir ese problema que estamos encontrando. Ahora, bajo esta óptica, todo lo que vas a encontrar van a ser cosas para reducir. Y es lo que más en realidad tendemos a hacer, de la forma que tenemos también de resolver problemas. Ahora imagínense que hay otra capa, la capa verde. Que la capa verde en realidad te sirve al revés, para aumentar las oportunidades, o para para aumentar mucho más lo positivo. Entonces yo, si me pongo esa capa y tengo una amiga que se siente mal, es la grande, bueno, ¿sabes qué? No te podemos resolver tu problema, en vez de estar hablando de años de eso, le decís, che, ¿sabes qué? Salgamos, distraete, tomá, haz algo divertido, ponete algo bueno, porque buscamos ampliar lo positivo. Son dos miradas que a pesar de que uno dice son diferencias muy sutiles, cambian completamente el enfoque a través del cual uno actúa. Y acá me salgo de el que es terapeuta, del que puede ser terapeuta en lo que hoy se considera más con el ámbito de patología. Es en todo, es desde evaluación de desempeño de recursos humanos. Sí. Cuando uno le tiene que dar feedback a una persona, cuando tu jefe te da feedback, que generalmente vienen con las grandes áreas de oportunidad para que desarrolles, cuando en realidad podría ser mucho más desde eso que a vos te marcan como algo para, ay, es que, ¿sabes qué? Tené cuidado el tema de sos muy desorganizada, tu organización de tiempos no va bien, y no siempre es una mirada de fortalezas, desde mira, la realidad es que sos tan creativa que a veces no evalúas bien los tiempos, entonces mejor trata de ver cómo lo graduás y lo compensás con otra fortaleza. De ahí viene como esta mirada. Sí, no, me quedo pensando en muchas cosas que me hiciste acordar incluso de la clínica. Un ejemplo que a mí me gusta poner un montón, incluso ahora cuando no tenemos buenos días o no sé, mi marido, por ejemplo, dice, bueno, la verdad que hoy no me siento bien, y algo muy raro en él, que con todo esto de charlar sobre estos temas, empezó a decir, estoy nervioso o estoy ansioso, que es rarísimo. Es decir, que empezó a identificar las emociones, porque bueno, venimos hablando de estos temas, entonces yo, lo primero que nada, vos tenés que sentir, porque lo que hacemos es reaccionar directamente, nos pasa algo y reaccionamos de esa forma, sino que poner un parate y poder hacer un paso intermedio que es, me siento nervioso, me voy a ir, me aíslo un ratito, me voy para no generar como problemas. Y algo que yo traigo un ejemplo que tiene que ver con la terapia de pareja, porque muchos nos sentimos identificados, pero ilustra un montón esto de las emociones y lo que vos mencionabas recién. Hay una creencia de que los problemas de pareja, las parejas que se llevan bien es como que tienen buenos códigos de comunicación, y que las parejas que tienen problemas o que se separan es porque no tuvieron problemas de comunicación. Eso es como el re cliché de lo que la gente siempre suele decir. Y sin embargo... Que además, de hecho, perdón, sin que te interrumpa, pero la típica es entre nuestra pareja. Tenemos que resolver nuestros problemas en tu pareja. Es la típica, resolvamos los problemas, siempre lo queremos resolver. Sí.
Y una de las, o sea, Gottman, que tiene el Instituto Gottman, que estudió parejas durante 30 años, durante 3 décadas, define algunas cuestiones, que es, hay problemas que las parejas siempre tienen que se llaman problemas perpetuos, que nunca se van a resolver y que siempre que tocas esos puntos van a ser para lío, van a ser para discusión y que no van a tener resolución. Se llaman problemas perpetuos. Ahora, una de las intervenciones que se hace con las parejas cuando hay problemas o como en esta situación actual, donde no podemos modificar mucho, no es tratar de solucionar lo negativo, sino que es incrementar las emociones positivas o incrementar las interacciones positivas de una pareja. Entonces, hay un ratio que siempre se pone en discusión, pero que más o menos es de que cada 2 emociones negativas o una negativa tenemos que tener 3 o 4 positivas, y la idea es como incrementemos las positivas para que nuestro balance general desde el sistema nervioso haya como un balance de emociones para que tengamos un día, bueno, que haya sido como llevadero. Aunque no Sí, podamos modificar, y esto se usa mucho en depresión, yo trabajé con pacientes con depresión, con situaciones que no tenían ningún tipo de resolución, o sea que yo, de hecho no era la demanda tampoco de que yo le iba a resolver la vida a la persona, hay situaciones que no son de resolución, pero sí de poder activar algunas cuestiones que tenían que ver con las fortalezas, con las emociones positivas de esa persona que siempre hay. Y en relación a lo que vos decías, también pasa en los equipos, sobre todo en este momento de crisis. La semana pasada me estaban consultando por un tema de como liderazgo en crisis, ¿no? Y cómo hacemos para, en este contexto, motivar a los empleados, cómo, y bueno, justamente la psicología positiva también trabaja, o sea, se aplica en organizaciones en poder incrementar interacciones o emociones positivas para que esto de la camaradería, esto del equipo, la sensación de equipo no se rompa y podamos gestionar el trabajo de todos los días porque todos tenemos que llegar a determinados resultados. además esto también, y ahora si querés explicamos un poco más de indefensión aprendida, a mí lo que me vuela la cabeza con lo que es trabajo en equipos, es que también tenemos una mirada de resolver los problemas de equipos. Y en realidad todo lo que nos demuestra lo que es la psicología positiva y otras cosas es, está bien, sí, hay que hablar los problemas, pero sobre todo hay que aumentar mucho más las buenas sensaciones de Exacto. ese equipo en Exacto. realidad. O sea, sí, es como, es más matemático, o sea, no Es solamente matemático. eliminamos lo Sí. negativo, aumentamos más al otro lado, equilibramos la balanza. Sobre Hay una indefensión aprendida. página después que podemos pasar, Positivity Ratio, que es para evaluar Sí, como tu estoy usando tasa de conexión. positividad en el día, Eso está como buenísimo, hacer algo matemático. eso está buenísimo, porque además vas evaluando tal cual, porque no es el, che, no voy a tener ansiedad todo el día, no me voy a estresar, porque seamos sinceros, estamos en un contexto hoy que figura entre, ya está, tengo un tema con el enchufe del teléfono. Sabemos que las cosas están pasando hoy, son estresores que ya están mapeadísimos, sabemos que es imposible que uno no lo afecten, pero si viramos un poco el foco, sí podemos decir listo, ¿cómo aumento todo lo positivo? Y ahí yo creo que está bueno que hablemos ¿querés que sí que les cuente el experimento de indefensión Sí, aprendida? sí, Que a mí fue como el que me despertó mucho la cabeza. Cuando empezaron a estudiar el tema querían estudiar, en realidad fueron los conductistas, cuando empezaron el momento, sí, los experimentos hace como años, mucho antes de la hace años, psicología positiva. Ujú. pero hace años, cuando era me olvido siempre, yo siempre me olvido los nombres, el de la campanita, Es que cuando, Skinner sí, o Watt Skinner, que Skinner. empezaba los condicionantes, y estaban evaluando todos los refuerzos, eh, empezaron también a investigar otro tipo de cosas en los animales. Hicieron un estudio que para mí hoy sería imposible, o sea, no lo podríamos hacer, me parece un No, espanto el estudio, éticamente, sí, porque era con animales, era un estudio con perros. ¿Qué hicieron? Pusieron sí, a sí. perros en 2 jaulas distintas. Jaula uno, o sea, jaula uno, en realidad las 2 jaulas los perros recibían shocks eléctricos, por eso que les digo, horrible el experimento. Pero había una diferencia entre las 2 jaulas, y además esto era sostenido en el tiempo. Jaula uno, a los perros, no tenían ningún tipo de opción. Ellos, Pablo, ahí me están diciendo, Sí, yo pero no, a no es esta el de hora, Pavlov. no, sí, Skinner. El A ver, de te Pavlov contesto. es el de la salivación, es el primero, Sí, este bueno, entra en realidad yo estaba después. pensando en ese. Es Este, toda la este es rama de, posterior sepan que a es veces, conductismo posterior.
sepan que hay veces, tipo, hay por ahí hay uno o dos autores que son los que me hicieron conocidos, pero en realidad tenés miles de personas atrás habiéndolo estudiado. El tema es que dentro de eso se le estaba el equipo, era donde había empezado a trabajar Martin Seligman. Bueno, Jaula uno, el perro solamente recibía el shock eléctrico, y lo que empezaron a observar con el tiempo es que los perros se tiraban al piso, se quedaban agachados y aprendían a simplemente someterse a esa situación negativa que atravesaban. Después estaba la jaula 2, pero había una diferencia en la jaula 2. Los perros tenían un botón, y ellos, jugando mientras recibían el shock eléctrico, cuando apretaban el botón, el shock eléctrico se cortaba. Esa era la diferencia entre ¿Sí? ambos. Una vez que les hicieron este experimento sostenido durante bastante tiempo, cosa que en la jaula 2 los perros fueron aprendiendo automáticamente cómo cortar ese estímulo, el shock eléctrico, sacaron a todos los perros y los pasaron a otra jaula. Pero esta era una jaula en donde había una de las paredes, en realidad una pared bastante bajita, que era cuestión de que el perro, o sea, no es que estaba completamente abierto, pero solamente era de tratar de salir y lo lograban. Repitieron el shock eléctrico. ¿Qué fue lo que descubrieron? La mayoría de los perros de jaula uno que habían simplemente aprendido a me someto, se tiraron al piso. O sea, hicieron ese reflejo condicionante, como le llamamos, fue como aprendí a someterme. Pero la jaula 2 fueron los que se pararon y buscaron la salida. Ujú. Esto fue lo que después les dio pie para empezar a decir, paren, che, acá hay algo. ¿Por qué cuando uno frente a algo negativo, de alguna manera aprendió que tiene el control? O sea, no es que se suspendió la cosa negativa. Yo aprendí a que puedo reaccionar a lo negativo, después le ponemos otra situación negativa y de alguna manera la persona lo resuelve y sigue intentando. Y ahí es donde dijeron, para acá hay algo, vamos a hacer con lo que podemos ir estudiando. Obviamente con personas no lo hicieron con shocks eléctricos, No, pero hay claramente. algunos experimentos muy extraños de Skinner también, con el hijo. De hecho, dicen que Nunca lo después se pone sabremos, psicótico. eran otras Eran épocas. otras épocas. Lamentablemente yo estoy formada en todo lo que es corriente de modificación de conductas en personas con condición autista, y también la línea conductista del pasado era Sí, bastante sí. ahí, digamos, con el tema de la ética, pero el tema es que después lo que terminaron estudiando, ¿cómo le terminaron, qué es lo que terminaron viendo? Le terminaron poniendo de nombre indefensión aprendida. ¿Qué es esto? Learned helplessness, en inglés me parece que es muy gráfico. Sofi, a ver, se colgó, no sé si soy yo. Sofi, ¿me ves? Ahí está, Sí, sí, me parece que sí. Ahí está, ahí está, ahí está. Buenísimo, retomamos. No, me estaba de ahí volver como, viste que esto de la innovación y que siempre hablamos en el grupo Mujeres e Innovación tiene que ver mucho con el entrecruce de campos. Y ahora me voy a otro campo que tiene que ver con la psicología perinatal, que yo hice también un año, hice un posgrado, roté por varios hospitales públicos y una maternidad privada de Capital. Y esto de la indefensión aprendida se ve mucho en los bebés de neo. O sea, hay un montón de situaciones de vulnerabilidad, de abandono, también determinadas condiciones, donde se ve bebés que no lloran. O sea, el ah, llanto, sí. la demanda a un otro, también es como parte de ser deseado, ¿no? Como, y se veía mucho esto de los bebés que no lloran, y Ah, retomamos en nuestros debates en el CIPME CONICET, retomamos con las otras psicólogas el debate de la indefensión aprendida. Y acá vuelvo vamos a un datito de psicología positiva, que es que lo que se estima más o menos de que la felicidad de una persona o la capacidad de ser feliz, tenemos un 50% de información genética. Es decir, que tenemos 50%, esto es aproximado, tenemos 50% de tasa genética de herencia. O sea, si yo vengo de mi mamá, mi abuela, mi papá, de un historial de depresión, por ejemplo, yo voy a heredar muy probablemente, de hecho, a los 4 o 5 años,
hay algunos estudios, que eso fue más de cuando estudié ansiedad, específicamente la especialización en ansiedad en ATA, que es la Asociación Argentina de Trastornos de Ansiedad, hay alelos más cortos en algunos niños que vienen de padres con algunas características ansiógenas, y son niños que ante caras extrañas, o sea, ante conocer personas nuevas, son retraídos y tienen miedo. Y hay, con alelos más largos, son niños más sociales, más allá de lo que uno le haya inculcado. Es decir, que hay una tasa que no podemos obviar, que tiene que ver con la herencia. Sí. Hay aproximadamente un 10% que tiene que ver con lo que nos ha pasado en la vida, es decir, ¿vieron esas personas que les ha pasado un montón de cosas terribles y son personas positivas, como resilientes, y uno hasta se siente culpable a veces, decir, bueno, pero a mí no me ha pasado una historia tan terrible y sin embargo yo me hundo muy fácil? Eso más o menos se calcula que es un 10%, pero la buena noticia es que hay un 40% de habilidades que son entrenables, que podemos aprender incluso siendo adultos. O sea que no estamos condenados a este modelo de indefensión aprendida, si es que, bueno, ahora vas a ampliar un poquito más, o a lo que hemos heredado, sino que el ambiente y la voluntad tiene un gran campo de acción para desarrollar la resiliencia, que a mí me gusta la definición de la resiliencia como la capacidad de rebotar frente a la adversidad. Es decir, como que hay un desafío y uno rebota, y rebota además con un aprendizaje o con un plus, que no quiere decir que no haya momentos difíciles durante ese rebote. Además, para pasarlo también a los que por ahí trabajamos dentro de empresas, de organizaciones, hay veces que se habla, no es que uno está, lo contrario a la indefensión aprendida es el optimismo aprendido, que esa es la propuesta en realidad que tenemos que tratar de trabajar para empezar a incorporar el bienestar. Pero no es que uno está o de un lado o del otro. A veces, hasta cuando se habla, por ejemplo, de teorías como la de Growth Mindset, de Carol Dweck, se cree mucho, de hecho, cuando uno mira, por eso está tan cuestionada las investigaciones, uno mira los cuestionarios, es como que clasifican a la gente, vos sos A, vos sos B. En realidad todos nosotros, a veces estamos de un lado, a veces tenemos más un mindset como indefensión aprendida, a veces somos el resiliente de la vida, que le dio el optimismo a todo y salgo para adelante, y también esta varía por momentos de la vida, etapas, situaciones, personas que tenemos enfrente, porque también depende de lo que esa persona me reactiva a mí de mi pasado, de mis otros vínculos. Esto lo hemos hablado, sí. ¿Te acordás? Hay personas que tienen como a mí me gusta decirle un brillo o una oscuridad, hay algo que se activa en nosotros que hace que quizás en otro ambiente somos súper, no sé, líderes, productivos, y vieron cuando entras a otra organización y es como que te opacás y no sos la misma persona, o hay alguien que te genera un montón, incluso de reacciones fisiológicas. Yo en algún momento que hemos hablado de esto, yo te conté de una jefa que me pasó que se me secaba la boca del maltrato, o sea, que ella tenía automáticamente, y cuando me iba, o sea, era algo que es incontrolable, es decir, que hay algo del orden de lo fisiológico que no es posible de controlar. Ahora no puedo, mamá. No, sí. Lo loco también, por ejemplo, yo observo mucho todo lo que es indefensión aprendida en organizaciones muy burocráticas, que cuando querés trabajar innovación, te encontrás con personas tan frustradas, porque ellos te dicen, sí, o sea, a mí me vienen a hablar de la creatividad, yo le presento 1000 ideas a todo el mundo, nadie me da bola, nadie me escucha, y es como el reflejo condicionante al final. Me dicen, yo aprendí a callarme la boca, yo aprendí a no presentar nada, o sea, me genera mayor consecuencia negativa presentar ideas que presentarlas, hasta ahí en esas cosas observas. Pero creo que queríamos hacer esta aclaración porque no es que uno es resiliente o no es resiliente, depende mucho en cada momento. Total. Pero ahora, si querés, hablemos de este contexto en particular, que ahora es el contexto en el que nos disrumpió toda la vida, absolutamente todo. Yo, como saben, soy terapista ocupacional, lo que más estudiamos nosotros es la ocupación, el hacer los hábitos de las personas, y hablamos mucho del equilibrio ocupacional. Una persona, es verdad que es lo que piensa, pues habla mucho del pensamiento de la persona, pero también una persona es lo que hace. Muchas de nuestras conexiones neuronales dependen de lo que hacemos. Si nosotros solo pensamos cosas, pero que no pasan a acciones y comportamientos concretos, eso solo queda en el pensamiento y hay un montón de conexiones neuronales distintas que no se dan.
Y acá es acá es donde empezamos a ver la parte de las acciones. Todos nosotros, es como que también una parte de nuestro bienestar depende de ese equilibrio ocupacional, que les voy a decir la verdad, es distinto para todos nosotros, porque somos Sí. todos muy distintos. Todos tenemos perfiles sensoriales distintos, lo que significa que nuestra regulación también, y acá vamos a hablar por ahí más me meto por ahí un poquito en neurociencias, pero el sistema simpático y el parasimpático, que es el sistema nervioso autónomo nuestro, que regula la frecuencia cardíaca, los ritmos de vigilia, regula todas esas como la parte más de todo lo que son los órganos, la parte respiratoria. Cuando se activa el simpático es cuando uno aumenta frecuencia cardíaca, se dispara el estrés, hormonas como la adrenalina. El parasimpático es cuando estamos más tranquilos, pero a qué reacciona el simpático es muy individual de cada uno de nosotros, y con qué activamos el parasimpático también es individual. Hay cosas generales, ejemplo, meditar está demostrado que activa el sistema parasimpático. Cualquier situación por ahí, hay estresores, ejemplo de este contexto. Mudanzas, cambios de trabajo, Bueno, mudanza separaciones, dice que es la duelos. primera causa de estrés después de la muerte. Sí, Después de una guerra, sí. perdón, después de Hay una guerra. cosas. Pero Esa este respuesta. contexto es uno grande. Ahora, ¿qué nos pasa hoy en día? A todos nosotros, por algún lado, ese equilibrio ocupacional, que de alguna manera, hasta algunos por ahí no lo teníamos instalado, se nos fue para cualquier lado. Muy rápidamente, todos nosotros hemos dividido nuestras vidas en tres aspectos. Nuestras actividades productivas, para nosotros puede ser el trabajo o el estudio, nuestros hijos es el ir al jardín, por ejemplo, son las actividades escolares. Todos nosotros en algún momento tenemos actividades de autocuidado, automantenimiento, para nosotros, actividades de higiene, comemos, dormimos, limpiamos la casa, le damos de comer a los pibes, tenemos que hacer la comida, tenemos que movilizarnos hacia el trabajo, ahora no, pero todo lo que es automantenimiento. Y después entran las de ocio, que para mí está mal decirles tiempo libre. Le dicen Pero ocio, que tiempo siempre es libre, mal. lo podemos discutir el tema de tiempo libre. ¿Sabes que El tema es que, otra cosa que estaría, que está bueno ahí con lo que estás diciendo, Sofi, es esto de que además el cerebro nuestro es conservador. Es decir, que cuanto más estereotipado tenemos los hábitos y digamos más ahorrativo, es un gran economizador, que no quiere andar percibiendo, sino que necesita como, cuanto más estructuras fijas haya y cuanto más automatizado esté, son las llamadas autopistas neuronales, donde, bueno, fluimos como rápidamente por esas autopistas y no tenemos que pensar todo el tiempo. Y ahora, en este contexto de estresor, todo el tiempo tenemos que rediseñar, todo el tiempo tenemos que repensar, todo el tiempo tenemos que hacer nuevos acuerdos de convivencia, nuevos acuerdos, y eso es un estrés enorme y un gastadero de energía tremendo. sí, sobre todo esto es en cualquier cambio, pero sobre todo ahora que no se nos disrumpió un área de nuestra vida nada más, fueron todas, porque fue nuestro aspecto laboral, nuestro aspecto de ocio y el aspecto de actividades de automantenimiento, o sea, nos tocó todas las áreas al mismo tiempo. Hay algo que se llama, tenemos que pensar que nuestro cerebro tiene como muy poca capacidad de procesamiento de información. Este es el gran problema que da muchísimas cosas. Por eso es que pasamos automático un montón de cosas, porque no nos da como la capacidad cognitiva para pasar todos los procesos al mismo tiempo. Sí. Eso es nuestra memoria de trabajo. Cuando hay cosas nuevas, pues las tareas nuevas tardan como 3 meses en automatizarse, ese espacito a veces, si son todas las cosas nuevas, se colapsa, y ahí empezamos a generar cansancio por fatiga mental, estamos 10 veces más cansados, no rendimos, burnout, no rendimos tampoco, empiezan a haber un montón de cosas. Ahora, como estamos hablando de psicología positiva, si querés podemos pasar a qué cosas, ¿no? Podemos empezar a ¿Qué hacemos? hacer. ¿Qué Bueno, hacemos? a mí me gusta mucho hablar de por lo menos de ser más conscientes del estilo pesimista y optimista. Me parece algo muy sencillo de explicar y es algo muy útil y en mi etapa de terapeuta lo usaba un montón, tipo diario, con algunos pacientes y la verdad es que era una de las intervenciones que más nos servía, más allá de todas las que hay que ahora vamos a enumerar, y que tiene que ver con que el estilo optimista, hay personas que son como naturalmente optimistas, incluso causan como un poco de envidia, ¿no? Esa gente que tiene como una mirada, porque además le va mejor, o sea, la realidad es esa. Sí. Además, mejor, mira mejor las cosas. cosas. O sea, hay que aclarar algo, ser optimista no es ser ingenuo, no es no ser irrealista o no ser consciente de los problemas como socialmente por ahí se identifica. Porque, por ejemplo, les doy un ejemplo, sí, es un estilo de pensamiento. cognitivo.
exacto. Sí, Y hay dos características muy simples de recordar, que es que las personas optimistas circunscriben las cosas que les pasan tienen un filtro temporal y espacial. Es decir, bueno, no sé, me echaron del laburo, bueno, esto es algo que me está pasando ahora, pero que no va a ser, y me pasa en el área laboral, es decir, que está sí, circunscrito a un espacio, a un área de mi vida, pero bueno, tengo, no sé, estoy bien en pareja, estoy bien de salud, es decir, tiene una mirada donde lo que le sucede, aunque sea un disruptor negativo, se circunscribe a una etapa. Entonces hablamos de un filtro espacial. Y también temporal, porque es algo que va a pasar, es decir, es como el coronavirus. Una de las primeras indicaciones que están circulando es esto va a pasar, o sea, esto es una cosa temporal. El estilo pesimista, que muchas veces es aprendido de la idiosincrasia familiar, sobre todo de nuestros padres, de nuestro estilo personal, tiene como una tendencia justamente a tener un filtro global, es decir, que lo que me está pasando ahora, bueno, en toda mi vida está mal, me echaron del laburo, entonces todo está mal, absolutamente todo. No se veo, termina el mundo. exacto, no veo nada en otras áreas, no tiene esa circunscripción a un área específica. Y por otro lado, también no tiene este filtro temporal, es decir, que lo que me pasa ahora es como que no se va a terminar nunca. O sea, es para siempre, me pasó esto y nunca más voy a conseguir trabajo. Es un ejemplo de estilo pesimista versus estilo optimista. Y lo bueno es que podemos hacer ejercicio de decir, ¿cómo yo explico las cosas que me pasan? Que quizás hay un momento donde uno tiene un estilo pesimista, pero si después reflexionamos, después de tener esa inundación de emociones negativas de que a todos nos pasa, de sentirnos muy mal, de necesitar llorar, bueno, después, ¿cómo explico yo las cosas? ¿Puedo como forzar este filtro, decir, bueno, a ver, no, esto es en esta área de mi vida particular, no es toda mi vida, y esto es algo que va a pasar, no va a ser toda mi vida. De hecho, podemos ir para atrás y decir todas las cosas malas que pasé y fueron páginas, y una de las cosas que me gustaba hacer con pacientes, y ahora lo hago con empresas, es hacer como una torta, y yo hacía como, bueno, las áreas de tu vida, y poníamos porcentajes, y sobre todo, no sé, en trastornos de ansiedad generalizada, todo estaba coaptado por determinados pensamientos. Entonces, ¿cómo podemos ir reduciendo esa parte de la torta, para que la explicación sea circunscripta a algo? Y es algo que generaba emociones positivas y que las personas se empezaban a sentir mejor, y tenía efectos inclusive en cuadros como de depresión mayor. Sí, me dijiste, además como me quedo pensando, hay algo que es importante decir, que, por ejemplo, muchas veces hablamos de emociones positivas y negativas, y no solo, o sea, la valencia no es lo único que las diferencia. A mí me encanta, yo sé que si vos sos re fanática de Bárbara Fredrickson, siempre me lo Sí, apellido. Bueno, de la teoría de ella, de que no es lo mismo, o sea, no es que solamente la emoción negativa y la emoción positiva, porque lo que tiene la emoción positiva es que versus la negativa, está bien, la negativa te toma todo, te tira para sí, abajo, hay algo importante, todas las emociones tienen un correlato de comportamiento, no es solamente una sensación. Esto y de con los líderes, yo le pensamiento. insisto, con los líderes sobre todo yo le insisto muchísimo, porque en emoción tiende al cuerpo a que actuemos hacia cierto comportamiento. El miedo tiene una respuesta, le dicen flight or fright, es como sería a donde te dispara, que es o me escapo, o me quedo congelado completamente, o La peleo, huida. es la huida. Pero así con todas. ¿Qué tiene las emociones positivas? Es como que nos aumentan, nos permiten aumentar Tasas, un montón de cosas, nos sí, permiten mejorar los resultados de nuestra claro. vida. Entonces, si lo podemos pensar, son como una herramienta que podemos usar a nuestro favor para, desde aumentar cosas buenas hasta también para protegernos en cierta manera en Sí, contextos negativos como ahora, por ejemplo. sí. Sobre, Bueno, la teoría que vos mencionabas de Bárbara Fredrickson, que es Abroad in Emotion, que es esto de exacto. amplificar, ¿no? Creo que no hay una palabra mejor que amplificar. Y, por ejemplo, cuando estás trabado con temas creativos, cuando estás trabado en algo de laboral y decís, bueno, no, sobre todo los laburos que generan, que tenés que pensar y llegar a una solución, bueno, meditación o hacer actividades de flow, que ahora vamos a explicar un poco más, es algo que te hace justamente broaden, como amplificar un montón de emociones, es como un truco que te lo podés forzar para hacer un parate y sentir esas emociones. Eh,
algo que me encanta de Bárbara Fredrickson, que ella retoma mucho la parte relacional de las personas y que ahora estamos como en un contexto donde estamos privados de la interacción habitual entre las personas, que es en las organizaciones, en la escuela, digamos, circulando, socializando, y esto es algo que nos ha hecho evolucionar como especie. Es decir, de hecho hay un artículo de Bárbara que siempre tengo ganas como de retomar, que ella habla del uso de los celulares, como nos ha achicado áreas del cerebro que tenían que ver con socializar a través de las redes sociales, o sea, los efectos negativos, me encanta ese tema a mí, de la tecnología como también vista como el efecto en el cerebro. Y estas emociones, según Bárbara, además hay un nervio que se llama el nervio vago, que es muy importante en el corazón y que regula la actividad cardíaca, inmunológica, que hoy más que nunca es Parte súper del importante. sistema simpático. Sí. Sí, y que hace que cuando nosotros conectamos significativamente con un otro, tenemos esas emociones que son muy profundas y que nos generan mucho placer interno, eh, hay un efecto en el cuerpo, es decir, no hay esto de la mente por un lado, el cuerpo por el otro, que fue como una gran mentira epistemológica cartesiana, sino que somos un todo integrado que todavía necesitamos integrar en la medicina, en la psicología, y que nos genera un efecto en el cuerpo lo que nos pasa en la mente. Y yo una de las cosas que hago es, no sé, veo fotos de mi hija cuando me siento muy mal, trato de forzar algunos hábitos que sé que me generan emociones súper Ahí positivas, vamos. como una trampita para hacer un parate y sentirme mejor, y poder avanzar con alguna tarea o simplemente sentirme mejor porque tengo un mal día. Ahí vamos si querés hacer a cosas concretas. ¿Qué pasa? Yo creo que igual hay un primer paso para todo lo que es bienestar para todos nosotros. Y el primer paso es toma de conciencia. O sea, nos tenemos que mirar a nosotros mismos como si fuéramos a sacar una foto. Porque si no tenemos una toma de conciencia, primero, ¿dónde estamos? ¿Cómo estamos Sí, hoy? ¿Qué acciones estamos haciendo? Si no tenemos una pequeña conciencia de qué emociones estoy sintiendo día a día y en qué momento del día las siento y de qué actividades son y un poquito el por qué, es muy difícil después poder avanzar. sí, Entonces, el identificar. primero, Uh-huh. y para mí es la grande, cualquier cosa que queremos cambiar todos nosotros o en las que queremos trabajar. ¿Ustedes quieren hacer dieta? Para mí la mejor forma es sacarle una foto a todas tus comidas, porque eso te va a obligar a que le prestes atención a lo que estás comiendo. Es como, primero hay que mirar, y ahí no nos queda otra de hacer un pequeño esfuerzo. Puede ser a la noche un parate para decir qué acciones, o sea, cuáles fueron el círculo, Sí, las emociones que atravesé en el día. sí, A mí me gusta mucho hacer perfiles ocupacionales, pues soy terapista ocupacional. Esto es simplemente que anoten todas las actividades de un día a la semana, un día de fin de semana, sí. estructuren cómo son sus hábitos, pero no tipo trabajo, tiempo libre, me tomo el café, camino, hago esto, hago lo otro, para que empiecen a tomar conciencia, que empiecen a identificar lo que yo les llamo nichos restauradores. En realidad no soy yo, una profesora mía que era Arna Blanche, que ella justamente hablaba que son estos hábitos que a nosotros nos reenergizan. Uno puede salir a correr, otras personas por ahí necesitan estar en una total oscuridad, estar solos pensando nada más. Eso O es re sea, importante porque ahora hay como hubo como muchos consejos de quizás de gente común diciendo, bueno, hay que estar hiperproductivos, hay que hacer gimnasia, hay que hacer esto, lo otro, y lo importante es que esa actividad nos haga sentido a nosotros, es decir, primero te tiene que hacer sentido a sí, vos y tiene que tener que ver con vos, no vas a hacer algo que no tiene exacto, ningún sentido para vos. Para otra persona puede ser, exacto. y de hecho en Twitter, nosotras que estamos mucho en Twitter, leemos muchas veces esto de consejos de, bueno, ahora no me digan que tengo que estar a full, o lo contrario, chicas, relájense, no hagan nada. La realidad es que lo que me sirve a mí puede no servirle al lado. Y esa es la Sí, diferencia entre trabajar profesionalmente de esto, es decir, que podamos identificar lo que a uno le hace sentido, lo que tiene que ver con la propia subjetividad. sí. Y sobre todo les va a pasar que hoy en el contexto en el que estamos en nuestras casas, cada uno sujeto a las condiciones, porque no todos estamos atravesando las cosas. Hay una ley, una cosa básica, los entornos físicos nos condicionan. O sea, a mí me encanta acá, esto es una gran frase que le saco a Aileen Tomio, que es otra genia total Sí, de neurociencia y psicología, que muchas veces pensamos que nuestras decisiones son emocionales o racionales, son contextuales, y es tal cual. Nosotros estamos muy sujetos a nuestros contextos físicos y humanos, pero los físicos también son importantes.
las cualidades sensoriales de los entornos físicos en donde estamos, tenemos 7 sentidos a todo esto. Nos mintieron las maestras jardineras, no mentira. No, son 5. Yo a la maestra jardinera de mi hijo les quiero dar una clase sobre esto. Está el sistema del movimiento, que es el del vestibular, todos sentimos el espacio, con los ojos cerrados sentimos cuando nos movemos, y el otro es la sensación muscular. Pero mucha de nuestra regulación está muy afectada por las cualidades sensoriales. Y como todos nosotros tenemos perfiles sensoriales muy distintos, algunos somos más sensitivos, como yo, otros son lo contrario, necesitan mucho más estímulos, y sepan que no estos extremos, entre todos los sentidos, todos nosotros, yo por ahí puedo ser más hiper en el auditivo, en táctil un poco más bajo, Y que en además esto los no es el entornos tema físicos de nos hoy, pero afectan. no es el tema de hoy, pero que eso condiciona mucho nuestro aprendizaje, es decir, cómo vamos aprendiendo bueno, en los colegios esto estaría genial que se incorpore, ¿no? Porque no todos aprendemos de la Muero, misma manera. La exacto. diversidad sensorial no está en agenda todavía, pero no nos vamos a ir de tema. Eso es para otro día, Sí. pero hay un montón de cosas. Quise meter un par de proyectos en educación, no tuve éxito, según no tuve ni idea, por favor, porque me apasiona el tema. Pero a ver, ¿qué tiene que ver con esto? Como se cambiaron nuestros hábitos, tenemos un montón de preocupaciones, cualidades sensoriales, o sea, estamos limitados en las cualidades sensoriales del entorno. A mí, por ejemplo, algunas cosas me pasan, yo vivo en un departamento, dentro de todo, que no tengo tanta oportunidad de movimiento, estoy desesperada, yo necesito moverme. O sea, pero es porque es mi perfil, o sea, lo uso mucho en movimiento para autorregularme. Mis nichos restauradores, cuando los evalúo en mi perfil ocupacional, son siempre Súper. como con movimiento, por ejemplo. Y ahí es donde viene el tema. Entonces, ¿qué sí podemos hacer? Y entro en creatividad. A mí la creatividad es una habilidad que me fascina. Sepan, hay mucho escrito sobre habilidades. Creo que existen como 25 marcos teóricos cuando se quiere estudiar científicamente las habilidades. La Escuela de Educación de Harvard hizo re buen trabajo para estudiarlos. No saben el chino que es. Tengan cuidado cuando quieren hacer promoción de temas de habilidades, porque todos los marcos teóricos le dicen a cada habilidad de una forma distinta. Pensamiento crítico para uno es otra cosa para el otro, y y por eso la investigación es muy confusa, porque todos son distintas cosas. Exacto. Los de psicología positiva hicieron un muy buen trabajo, le sacaron el nombre a habilidades. Lo que hicieron es, mapearon 24 fortalezas, que a mí me Ujú, gusta más hablarlo de esa manera. ujú. Incluyeron también cosas como, a mí una habilidad que me copa, sentido del humor. Tipo, si lo pensamos, cuántos problemas resolvemos con el sentido del humor, es fantástico. La Eh, educación de los chicos, sacarlos a los chicos de un berrinche. Yo uso un montón el sentido del humor, que es algo que creo que es de mi papá, porque la saco como en 2 segundos de una situación, cuando elijo, obviamente, pero con el sentido del humor. Zafás un montón de situaciones de discusiones, resoluciones laborales. Hay gente que tiene esa habilidad en los laburos y son re buenos líderes porque enseguida genera una relajación de todo el equipo es y es increíble, sí. increíble. Sí, 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 es increíble. Pero genial, porque hoy en día, por favor, díganme quién está hablando a la gente para ver su nivel de sentido del humor y No, para que lo no, ayuden a usarlo más. De hecho, una de las cosas que les quiero traer es, entonces, a mí la creatividad es una de las que más me fascina, porque yo creo que es a través de la creatividad la creatividad es esta habilidad que tenemos para pensar cosas distintas. O sea, podemos estar hablando años durante creatividad, les puedo explicar muchísimas más cosas de cómo funciona el cerebro, bla, 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 pero sobre todo en este contexto es, sí, primero, tomar conciencia de nuestros hábitos, o sea, ¿cómo están siendo nuestros hábitos hoy? Mi foto, ¿no? Después ver, dentro de esos hábitos, ¿cuáles son los que me están haciendo sentir emociones positivas? ¿Cuáles me están haciendo sentir emociones negativas? Entonces empecé a ver, y dentro de, este es mi contexto, estoy en un departamento de tales metros cuadrados, o sea, la única opción que tengo, que ya la hice, fue ir a caminar a estacionamiento de autos acá abajo, pero es ahora, con mi creatividad, cómo le encuentro a la vuelta y cómo empiezo a organizarlo y cómo de alguna manera empiezo a generar, yo le digo rituales, pero como ciertos rituales o cosas con una cualidad sensorial distinta. Yo cuando termino de trabajar estoy tratando a las 6 de la tarde, 7, cuando corto se van a reír porque tengo algunos que, los que tengo en Instagram se me ríen, pero una picada, una copa de vino, o sea, necesito hacer algo que me diga sensorial, o sea, mi cerebro total, necesita sentirlo sensorialmente. Arranqué en tiempo totalmente. libre. Y ahí Sí, vamos. sí, Por suerte sí. acá me ¿Sabes falta qué? rellenar. Estos días estuve hablando con distintas personas que están pensando como proyectos, pero más que nada para entretenerse, ¿no? Yo ya arranqué con una
idea de una plataforma para bridge y qué sé yo, y estuve como hasta las 2 de la mañana el otro día en el celular con el blog de notas, y viste esa cosa adrenalínica que no parás, y como que necesitas, también pasa con la escritura que no podés parar. Bueno, ahí está Ceci dando la mano, es decir, esa cosa y que tiene que ver con otro concepto de las actividades de flow, que son actividades que tienen estas características, donde perdés la noción del yo, es decir, que perdés la noción del tiempo y como que te vas y te vas y te vas. Sos muy buena en eso, es decir, es algo donde vos te sentís muy buena y y que te sale muy bien. A mí me pasaba mucho con la escritura un tiempo, que me fui a un taller de literatura, porque bueno, yo escribía posts y después escribía en un diario y demás, y cuando estaba puérpera, que me sentía re mal, mi marido me dice, bueno, andate a un taller de literatura, que es lo tuyo, vos escribís, y la verdad es que tenía un montón de lectores, y mi blog era súper famoso, y yo no podía generar eso por la técnica, sino que eran determinados momentos, que me pasa ahora en LinkedIn, donde yo necesito decir algo y es como que me fluye, pero tiene que ser determinadas condiciones. Y hay mucho en estos días de un estilo muy positivo, decir, bueno, arranco un proyecto, aunque sea delirar con algo que me reemociona, como cuando éramos chiquitas, ¿viste? Y pensabas, no sé, yo me acuerdo que tenía el proyecto de hacer un hogar escuela y tenía a todas mis amiguitas, les daba un grado, íbamos no sé, era un proyecto que duró años encima y nos súper entretenía y eso nos genera muchísimo bienestar. Sí, 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 sí. Eh, el flow es una de las, o sea, son esos momentos, está más completo, está súper estudiada la correlación que tiene con creatividad, con esos momentos. Hay algunas cosas que cuando Mihaly que No, nunca no, me no, sale el nombre, Mijali. No fue el Mihaly, el amigo apellido. Mihaly, que hay algunas cosas que sí como que estudian, que tienen en común estos momentos, pero una de las más importantes es la parte de las distracciones. O sea, por eso acá yo les voy a ser sincera, a mí no me gusta hablar de entrenamiento de la creatividad, me gusta hablar de gestión de la creatividad propia, porque no creo que la creatividad es un músculo, creo que todos tenemos distintas habilidades que uno tiene que aprender a ver de qué manera le busca la vuelta para sacarle como el mejor jugo posible. Y acá hay una realidad, como dijimos, ¿cómo es nuestro perfil de hábitos de todo el día? Hay que empezar a mirar. Son todas actividades que tienen muchísima carga mental, cognitiva, que Sí, me van a estar completamente enfocadas en el afuera. sí. Si yo mi atención la tengo completamente metida, me está diciendo, Chilsen Mijari, me encanta, gracias, me lo voy a anotar para cada vez que lo tenga que decir. Pero si yo Nunca todo el me tiempo, sale el apellido de Mijali. cuando tengo que, si todas tus actividades de todo el día están en que vos tenés que estar cognitivamente enfocado en el afuera y tu memoria de trabajo, que es esta, No, la pizarra, está estás completamente Livia dando vueltas. colapsada, es muy difícil que podamos entrar en flow. Por eso tiene que ver el tema de distracciones. También es difícil en estos contextos, sensorialmente, entrar en momentos de no distracciones, porque entre el celular que lo chequeamos todo el tiempo, el mail, los que tenemos el hijo, el que estamos compartiendo espacios, todos trabajando al mismo tiempo, hoy en día más que nunca yo hablo de arquitectura de hábitos. Hoy es el momento donde si necesitamos activar mucho más la creatividad, y acá no piensen solo en la creatividad como producto final, también la creatividad para generarnos más bienestar, para que pensemos ideas para estar mejor nosotros y todos los de alrededor, es que tenemos que ser muy proactivos con generar los espacios. Yo lo que trato de hacer, estoy tratando de hacer, que no sé si es tan recomendable, lamentablemente es mi horario de 6 a 7 de la mañana. Me levanto, si yo sé que necesito Para organizar realmente el día. Y tener organizar el paz. día, Y tener sí, paz y que yo, no estén, sobre todo las que somos mamás, poder tener un tiempo de pensar como más para entrar despejado en y decir, flow, bueno, voy a diagramar un poco, porque si no después estoy con un malestar todo el día de estar resolviendo sobre la marcha y no pude diagramar, pero de vuelta, tiene que ver con cada uno. A mí también, y te digo que yo era re sí, nocturna, pero ahora, desde que tengo a Olivia, es como que cambié un montón los hábitos, y lo que me hace bien, lo que me hace bien también cambió. Y esta es una de las rutinas que necesito. La semana pasada no hice actividad física, por ejemplo, y fue como empeorando mi estado anímico. Es decir, para mí hacer actividad física en el día es fundamental, porque si no me voy empezando a sentir mal y entras como en un círculo vicioso, donde una sabe lo que le hace bien, pero no lo haces. sí, sí. Yo, por ejemplo, ahora tratando de meterle, tratando de meterle un poco de cabeza al tema de los hábitos, lo que empecé también retomé la cocina, por ejemplo. Entonces, por ahí estoy 3 horas cocinando,
¿qué tiene la cocina? Por ahí es una actividad, primero sensorialmente es táctil, Sí, entonces sí. táctil y muy propioceptiva, entonces me saca de las pantallas digitales que es todo por ahí más visual auditivo. Después, mi memoria de trabajo, cognitivamente no es que estoy completamente enfocada. Tengo momentos donde tengo que pensar la receta y otros momentos puedo estar más distraída. Entonces, como en el fondo de mi cabeza por ahí puedo ir incubando ideas, prendo esto de la red neuronal de la imaginación, que es otra red neuronal. Entonces, a mí por lo menos me permite conectarme con eso, dejar fluir mucho más le quiero decir con el mind wanderings en inglés, el soñar despiertos, pero otra actividad que yo sé que a mí me funciona como nicho restaurador y que sé que la uso a mi favor cuando digo las cosas vienen medio mal, me siento desregulada por un lado, o me siento medio bajón, o voy chequeando cómo estoy y digo, listo, acá es donde tengo que venir con esto. Acá hablaste La una otra palabra creo, súper importante, Sofi, que es desregulación o regulación, ¿no? Cuando uno se sí, siente como desbalanceada. ahí sí, tal cual. Sepan que esto también tiene hasta correlatos químicos, el desbalance. Desbalance Total. piensen no solamente cuando estoy muy ansioso, sino esa sensación que por ahí muchos vivieron alguna vez de cuando o tenés un día que son todas reuniones, o estuviste 5 horas o un día entero metido dentro de un shopping, que salís como completamente con los ojos, de hecho hasta si te miden la pupila, estás como completamente así. Tiene que Ujú. ver con eso, con la desregulación. Yo ahí leo equilibrio emocional. Sepan que hay una diferencia igual, cuando hablamos de regulación también hablamos de nivel de alerta, no es solo emociones. Que eso por ahí es el concepto un poco más amplio de Sí, regulación. y aparte que si nos metemos como en un terreno más de psicopatología, se habla de regulación emocional. Paola creo que es psicóloga, también no me acuerdo, pero creo que sí. Pero viste que en todo lo que es trastornos de personalidad es súper importante porque justamente es como que hay que forzar y entrenar la regulación emocional, porque hay una desregulación propia del cuadro con todas las diferencias que las personas tenemos, ¿no? Sí. No un diagnóstico no nos hace iguales, por más que tengamos el mismo diagnóstico, todos tenemos nuestra singularidad. ¿Querés que vayamos cerrando, Sofi, con algunos hábitos concretos más allá de Dale, esto que estamos hablando? dale. Y también un último mensaje que creo que es importante, las emociones positivas se contagian. O sea, a mí algo que me encanta es que las emociones no están hechas para la persona individual, están hechas también, son sociales, y todas nuestras emociones tienen un impacto en la persona que tenemos al lado. Entonces, todos tenemos en realidad la habilidad y la posibilidad de poder impactar en las emociones de las personas de alrededor nuestro. Entonces, yo creo que también en este contexto no tenemos que pensar solamente en el bienestar individual, tenemos que pensar en gestores de bienestar en todos lados, como si fuéramos Es que como somos parte de un sistemas, bienestar nada más. expansivo. Sí, Somos parte de sistemas y hoy estamos en el sistema mucho familiar, o los que están solos, bueno, están solos, pero en general la mayoría estamos conviviendo o con una pareja o con amigos o con familia y estamos en un sistema que tenemos que gestionar ese bienestar. Por supuesto el bienestar individual suma, pero hay una gestión del bienestar del sistema. exacto, eso me parece que es lo más importante como también para salir de la mirada individual de todo esto. Como si vemos algunas recomendaciones, igual no me gusta, o sea, que de Mm, hecho es una de las grandes cosas que a mí no me gusta ni hacer ni consultoría, ni terapia, ni nada, desde un lugar del que yo sé, y es el otro del que sí, no sabe. En realidad nosotros somos sí, simplemente como preguntadores, es más como, sí. eso hace como un vínculo en donde Y entre además todos vamos redescubriendo. que las recomendaciones son generales y que pueden no aplicarse, o sea, al total, pero está bueno igual tirar algunas cosas que pueden llegar a funcionar. A mí una Entonces, sí, de las que más estuve utilizando yo y recomendando, y también lo estuvimos trabajando con empresas, fue esto de hay que hacer nuevos acuerdos, ¿no? Que no se está explicitando en todos los sistemas. Entonces, bueno, ¿cómo podemos hacer ese acuerdo para que en vez de, bueno, nos sentamos y charlamos? Una de las propuestas que yo estuve haciendo es, bueno, hagamos un afiche, algo visual, y escribamos cómo va a ser el día o la semana más o menos, con mucha flexibilidad. La flexibilidad también habla de la salud de un sistema, que no sea sí. rígido. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero cuanto más flexible un sistema, también habla de su salud. Las personas rígidas son más, en general tienen más dificultades para regularse y adaptarse. Y una de las cosas que yo decía, bueno, hagamos los acuerdos y hagamos los horarios y cómo va a ser el día y cómo va a ser la semana entre todos.
no una persona definiendo y no resolvamos como en el mientras tanto, sino hagamos el acuerdo y hagamos la conversación, y además que los niños y las niñas, si tienen en sus casas, vean ese acuerdo también. Es decir, bueno, vos te vas a ocupar de esto, vas a hacer las camas, siempre acorde a su edad, por supuesto, ¿no? Pero que haya como pequeños acuerdos que van a dar como una certeza, que es justamente en un contexto de alta incertidumbre súper importante, que tengamos certidumbres. Es decir, bueno, mi día se va a organizar de